Bien, excelente. Muy buenos días con todos entonces, señores. Vamos a comenzar nuestra tercera sesión de este módulo de estadística aplicada a la investigación científica. Bien, como les comenté, mi nombre es Andrés del Rosario Jiménez Pacheco, soy investigador de mercados y también me dedico a la consultoría en investigación científica. Bien, eh, para esta tercera sesión vamos a hablar nuevamente vamos a hacer un poco más de énfasis en la distribución normal, ¿no? En cómo estandarizar esta distribución, porque tenemos distribuciones normales y luego tenemos la distribución normal estándar. Y luego vamos a dar una breve introducción a la inferencia estadística. Luego vamos a estar hablando de los métodos de estimación de un parámetro, que en este caso consiste en la estimación puntual, a través de los métodos de máxima verosimilitud y los métodos de momentos. La próxima sesión estaríamos entrando a la cuarta parte, que es el intervalos de confianza. Y en la quinta sesión vamos a trabajar pruebas de hipótesis. Ahí nuevamente vamos a agarrar el SPSS. Bien, entonces hablemos un poco de la distribución normal. Una distribución normal, señores, también conocida como una distribución gaussiana o la campana de Gauss, es una distribución de probabilidad continua que es simétrico alrededor de su media. Aquí está, como pueden observar, aquí tenemos la gráfica, ¿no? Tenemos nuestra correspondiente gráfica. Y podemos observar que aquí tenemos la media y es completamente simétrica. O sea que tanto a la izquierda como a la derecha son semejantes. La función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria que va a seguir una distribución normal con media mu y desviación estándar sigma, claro, sigma, es igual a f de x igual a 1 sobre la desviación multiplicado por la raíz de 2pi por Euler elevado a la menos x, la variable x, menos la media al cuadrado sobre el dos veces la varianza. Bien, entonces es importante que comprendan aquí principalmente esto de aquí, que la variable aleatoria X va a seguir una distribución normal, donde podemos observar que hay dos parámetros. A estas cuestiones le vamos a llamar parámetros, la media y la varianza, o en este caso la desviación estándar, ¿vale? Análisis de normalidad es otra cosa. De ahí vamos a ver. Eso lo vamos a ver más en la tercera sesión. El análisis de normalidad es una prueba que me permite observar si una distribución o un conjunto de datos sigue una distribución o se ajusta a una distribución normal, ¿vale? Eso, como les comento, va a estar más preparado para, igual lo recuerdo, era la cuarta o quinta sesión, pero sí, o sea, ahorita estas sesiones vamos a ser un poco más teóricos, es lo que está ajustado en el pensum. Sin embargo, vamos a volver a tocar en su momento el SPSS, que tal vez es lo que más donde tenga más interés. Pero de igual forma, tenemos que solidificar los conocimientos teóricos para poder, en realidad, señores, cuando nosotros trabajamos con SPSS, R o cualquier otro software estadístico, más allá de realizar el cálculo, porque eso es lo más sencillo, está el detalle con entender qué estamos haciendo, ¿vale? Bien. Entonces, como podemos observar que tenemos el parámetro, dentro de una distribución normal, la media o la esperanza matemática pues va a ser la media mu, y la varianza va a ser pues sigma cuadrado, ¿vale? Es importante entender este concepto que como es una distribución continua, para asegurarnos de que realmente sea una distribución de probabilidad, cuando yo integro en todo el rango, en este caso de menos infinito a más infinito, cuando yo integro esta función en todo su rango debe ser igual a 1. Bien, o sea, el 100% de probabilidad, eso debe ser lo, lo correcto. Bien, tengo ahorita esta distribución normal, entonces, tengo aquí mi distribución normal, ¿no? Aquí. En este caso tengo un valor central de la media, ¿no? El valor central en la media mío, y aquí por otros lados, ¿no? Las tendencias al menos infinito y al más infinito. En este caso, el punto verde viene a ser el valor central y lo que nosotros observamos, la anchura de la campana, es lo que llamamos la dispersión o la desviación típica o la llamada desviación estándar, ¿vale? Entonces, esa es la gráfica de una distribución normal. Ahora, entre las propiedades de la distribución normal vamos a tener la simetría, principalmente
Y es que la distribución, como pueden observar, es completamente simétrica alrededor de la media. O sea, podemos encontrar que los lados son muy parecidos. Por otro lado, tenemos la media, la mediana y la moda. Para una distribución normal, la media, mediana y moda van a coincidir y se encuentran en un mismo punto mu. ¿Sí? Van a encontrar en un mismo punto mu. Por otro lado, vamos a tener la asintoticidad, que es una distribución asintótica. ¿Cómo es esto? Que la curva de distribución normal se aproxima al eje X, pero nunca lo toca. Y es que pueden observar aquí, no sé si pueden apreciar, de que efectivamente, o sea, nosotros vamos a alargar esto hasta el menos infinito y pareciera que va a chocar con el eje X. O sea, que va a haber un momento en que va a chocar con el eje X o que incluso se va para abajo. Pero no sucede, no pasa nunca. Entonces, eso es a lo que voy, que nunca toca el eje X, pero sí se aproxima, sí se aproxima. Por otro lado, es importante entender esa cuestión de el área total bajo la curva, que como pueden observar, el área total bajo la curva siempre debe ser igual a uno. Siempre, señores, siempre debe ser igual a uno. O sea, cuando lo que les estaba comentando, si yo integro en todo el dominio, pues eso debe ser igual a uno. Bien, señores, entonces así es de sencillo. Y por otro lado, la desviación estándar es lo que me va a determinar la anchura de la. Ahora, en esa tercera sesión, como les comenté, ya estamos viendo un poco la distribución normal, de qué consiste este asunto. Ahora hablemos de la estandarización de una distribución. O sea, el detalle está en que cuando nosotros resolvemos problemas no es tan sencillo como el resto de casos. Entonces debemos acudir a una distribución normal estandarizada. Una distribución normal estandarizada es una distribución que va a tener también los parámetros mu y sigma, pero con un caso. Mu va a ser igual a cero y la desviación estándar va a ser igual a siempre. O sea, una distribución normal es una distribución con media cero y ancho de campana, o sea, la desviación estándar 1. Entonces, una distribución normal cualquiera, pues va a ser una X que va a seguir una distribución normal, ¿no? Con media mu y sigma cuadrado como varianza, ¿vale? Y por otro lado voy a tener la distribución normal estandarizada, que es una X con una normal, mu igual a cero, pero una varianza 1, ¿vale? Perfecto. A ver un momento. Un momentito, por favor. Ok, disculpen. Ajá. Me llega un mensaje, perdón. Bien, entonces, esto es una distribución normal estandarizada. Ahora, ¿cómo nosotros, porque sí se puede, podemos transformar una distribución normal cualquiera, con mu cualquiera y sigma al cuadrado cualquiera, en una 0,1? ¿Y cómo se hace? Cualquier variable aleatoria X, señores, cualquier variable aleatoria X con una distribución normal, ¿no? Con mu y sigma cuadrado, puede transformarse a una distribución normal usando una distribución normal Z. O sea, vamos a tener una variable aleatoria Z que va a seguir una normal 0,1, pero ¿cómo calculamos ese valor aleatorio? Bueno, simple. Nuestra variable aleatoria restado en su correspondiente mu y dividido en su correspondiente desviación estándar. De esa forma, entonces, es como nosotros podemos realizar el cálculo de nuestra Z. Bien, para poder entender ello un poco mejor, tenemos la tabla de distribución normal. O sea, para poder calcular realmente problemas, nos apoyamos de una distribución normal. Nos apoyamos de una distribución normal estandarizada, como esta de aquí, y esta es la tabla. ¿Vale? Vamos a entender en breve cómo se calcula mejor esa tabla. Bien, eso corresponde a algunos problemas que tenemos por aquí. Por otro lado, es importante que entendamos la propiedad reproductiva de la normal, que es una propiedad muy importante dentro de la estadística.
Vamos a decir que tenemos n variables aleatorias, cada uno va a seguir una distribución normal con su correspondiente mu y su correspondiente sigma, ¿no? Mi variable aleatoria uno si tiene mu1 y varianza mu1, x2, un mu2, un sigma cuadrado 2 y así sucesivamente, ¿no? O sea, tienen elementos diferentes. Pero si yo quisiera calcular, ¿no? La sumatoria, o mejor dicho, quisiera saber la distribución de la sumatoria de estas variables, eso va a ser una distribución normal con la sumatoria de los mu, de las medias, y donde la varianza pues va a ser la sumatoria de las varianzas. Así de sencillo, señores. Por ejemplo, sea X una normal con mu 30 y una varianza 20, una normal con mu 20 y una varianza 10, pues si yo tengo una variable aleatoria W que consiste en la suma de X más Y, bueno, W va a ser una normal donde la media es 30 más 20 y la varianza es 20 más 10. Esto va a ser igual a una normal que tiene media 50 y varianza 30. Eso vamos a ver que va a ser muy, muy, muy importante, muy aplicado en algunos problemas, no muy específicos, pero sí, generales. Por otro lado, es importante entender la propiedad de los intervalos. La propiedad de los intervalos. Que si yo, por ejemplo, quisiera saber la probabilidad que existe de que x sea mayor o igual que un x0 y menor que igual que un x1, o sea, que mi x, mi variable esté en un intervalo, pues yo lo que realmente quiero, cuando si yo lo grafico, es esta área, ¿correcto? Yo deseo esta área, x0, x1, y yo quiero saber cuál es la probabilidad de que x pertenezca aquí, o de que x caiga en esta área. Bueno, ¿cómo calculamos eso si solamente disponemos de tablas? Sencillo. Para ello simplemente traducimos la expresión, ¿vale? Esto va a ser igual al valor absoluto, o bueno, no necesariamente el valor absoluto, en realidad es la resta de la probabilidad acumulada hasta x1 restado en la probabilidad acumulada hasta x0, o también el valor absoluto de x0 menos x1. ¿Cómo es esto? A ver, señores, ¿qué es esto? Esta es la probabilidad acumulada hasta x0. O sea, acá tengo x0 y yo lo que tengo aquí de verde es la probabilidad acumulada. O sea, desde el valor, desde el mínimo valor, o sea, desde menos infinito hasta x0. ¿Vale? Bien. Y x1 o la probabilidad acumulada hasta x1 es esto de acá. Todo lo acumulado, toda la probabilidad desde menos infinito hasta x1. Cuando yo resto ambas probabilidades, o sea, cuando yo resto ambas áreas, vamos a poder observar de que nos va a quedar el área que nosotros queremos. Entonces, por ello, nosotros nos restamos la probabilidad acumulada hasta x1 menos la probabilidad acumulada hasta x0. De tal suerte que nos va a quedar lo que nosotros queremos, el área en específico. Esa es la propiedad con respecto a los intervalos. Entre los casos de aplicación, veamos entonces, por ejemplo, nos indican que en una universidad los puntajes de los exámenes de matemáticas siguen una distribución normal con media mu de 70 y una desviación estándar de 10. ¿Vale? Entonces tenemos que los puntajes de los exámenes van a seguir una distribución normal. En primer caso, tenemos cuál es la probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar tenga un puntaje mayor a 85. En el segundo escenario tenemos cuál es la probabilidad de que un estudiante tenga un puntaje entre 60 y 80. Y en el tercer caso, si seleccionan 50 estudiantes, cuál es la probabilidad de que su puntaje promedio sea mayor a 72. A ver, miren, tenemos el caso uno. Veamos, yo lo que deseo es en un estudiante la probabilidad sea mayor a 85, X mayor a 85. Bien, 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 bien. Eh, en el primer método, o sea, tenemos dos, bien, ¿qué es lo que has hecho acá? Ujú. Bien, entonces aquí lo que podemos observar es que mi variable x, ¿no? Mi variable aleatoria x va a seguir una distribución normal, mu igual a 70, ¿no? Acá está una media de 70 y una desviación estándar de 100, ¿vale? En este caso, lo que yo puedo hacer en realidad, como primer método, es aplicar la distribución como tal. La distribución como tal. O sea, esto de acá. Reemplazar en la forma. Aquí lo que se ha hecho entonces es reemplazar, ¿no? Como es mu 70 y varianza 100, bueno, en este caso mi desviación sería 10, la raíz, y pues sería acá x menos 70 sobre 2 veces 100, ¿vale? Y bueno, lo que tendría que hacer es integrar. Si yo quiero que mi puntaje sea mayor a 85, pues sería desde 85 hasta el más infinito, ¿correcto? Eh,
Pero ahí es el problema. Ahí estamos en problemas. ¿Cómo integro eso? Esa es la principal dificultad. Si ustedes disponen de R, Symbolab o herramientas que les permitan realizar cálculos integrales pesados, pueden hacer uso. Y el resultado tiene que dar 6,7%. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos esas herramientas? Que es lo que también puede suceder. Es algo completamente normal, lo más común. Aplicamos el uso de estandarización. Y es aquí donde quiero que hagan especial énfasis. El segundo método de resolución y el más usado y el que yo les recomiendo es el uso de estandarización. Cuando nosotros queremos la probabilidad de que x sea mayor a 85. A ver, en principio, este x va a seguir una distribución normal de 70 con varianza 100, ¿correcto? Entonces, yo quiero mi z, estandarizar mi z. Entonces, esto va a ser igual a x, mi variable aleatoria x menos mi, que en este caso es 70, dividido entre la desviación, que es 10. Y esto ahora va a seguir una distribución normal 0,1. ¿Vale, señores? Entonces, una vez ya estandarizado, ya viene la parte más sencilla, que ahora lo que tenemos que hacer es ejecutar ello. Simplemente lo que debemos hacer es estandarizar en ambos sentidos. O sea, restamos x menos 70 sobre 10 y este 85 también, de igual manera. 85 menos 70 sobre 10, de tal manera que esto se vuelve un z mayor que 15 décimos. ¿Ven? O sea, esto es la estandarización. Así de sencillo. Así de simple, como pueden observar, es realmente estandarizar. Uy, deja de compartir. ¿Qué pasó? Deme un momento. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? A ver, un momento. Voy a volver a coger mi pantalla. A ver, ahí está. Ya. ¿Pueden observar mi pantalla? Ah, ya. Sí. Entonces, como pueden observar aquí, es bastante sencillo estandarizar. Así es simple realizar la estandarización. Entonces, yo necesito saber la probabilidad de que z sea mayor a 1,5. Pero esto es igual a, la probabilidad de z igual a 1 mayor a 1,5 va a ser igual a 1 menos el complemento. El complemento, la probabilidad de z menor o igual a 1,5. ¿Yo por qué quiero hacer esto? Porque esto de aquí es una distribución acumulada. ¿Y por qué quiero hacer esto? Para poder observar las tablas. Las tablas que yo les mostré, ahí vamos a ver. Entonces, yo necesito restar 1 menos esta probabilidad acumulada, o sea, la probabilidad acumulada hasta el valor 1,5. Y yo, ¿cómo hago ello? Simple, se van a sus tablas. Aquí, aquí. Yo lo que deseo es la probabilidad de z menor o igual a 1,5. ¿Cómo hago ello? Bien, aquí como pueden observar tengo mi z0 y tengo una columna y tengo una fila, ¿no? Aquí en la derecha, y, bueno, aquí en la parte lateral y aquí en la parte superior. Bien, si yo lo que quiero es 1,5, o sea, quiero que mi z sub 0 sea 1,5, bueno, simplemente aquí en la derecha ustedes deben colocar el número. Es 1,5, ¿no? Ya, ustedes se van primero a la parte entera, el 1. Entonces buscan acá, 0,0,0, 1,0. Aquí, aquí, 1,0, 1,0, ¿vale? No, perdón, perdón. Aquí, a ver, discúlpenme. En el Z0 lo que ustedes deben hacer es la parte entera y el primer decimal. El primer decimal. En este caso es 1,5, ¿correcto? Bien, entonces yo debo encontrar mi 1,5. 1,5, aquí está. Y el segundo decimal, ¿cuál sería? Pues el cero, ¿no? Como es 1,5 entero, pues sería 0,0,0. Entonces sería esta de acá, el 0,0,0. El cruce es 9,332. Y así de sencillo, se acabó. Esa es la probabilidad. Si, por ejemplo, no fuera 1,5, si no fuera z menor o igual que 1,649. A ver, 1,649. Aquí primero busco 1,6. Aquí está, te encontré 1,6. Lo voy a resaltar. Aquí está 1,6. Y acá arriba tengo que buscar lo que está diciendo, ¿no? 1,649. Tengo que buscar acá 0,049, ¿no? No, necesito solamente dos decimales. Ah, ok, entonces necesito el 4. Aunque 6,49 sería casi 5, 6,5 acá. Y listo. 1,65 o 1,6, claro, 1,65. Mi valor de probabilidad sería este.
Si yo, por ejemplo, quisiera la probabilidad menor a 2.39, por ejemplo, 2.39, busco acá 2.3 y acá tendría que buscar el 0.09, aquí. Y mi valor de probabilidad sería este de acá. Bien, señores, así de sencillo es como calculamos entonces esas cuestiones. Encontramos entonces que nuestro valor de probabilidad fue este, ¿no? 0.9332. Entonces, el resultado final es la resta y esto es igual a 0.067, que de igual forma como coincidimos en el ejercicio anterior, debe ser igual a 6.7% de probabilidad. Señores, así de sencillo es entonces cómo realizamos este tipo de cálculos. Bien, ¿estamos de acuerdo hasta aquí, señores, o hay alguna consulta? Por favor, siéntanse en total confianza de realizar sus consultas y preguntas. Vamos bien hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿O todo claro hasta aquí? ¿Ninguna consulta, señores? Nada. Ok, no hay problema. Si no hay ninguna consulta, entonces creo que podemos continuar. Ya. A ver, un momentito. Vale, vamos. Bien. Esa es entonces la resolución del primer caso, ¿no? Ustedes ya pueden escoger el método que prefieran. Yo, como les menciono, mejor estandaricen, es más rápido y más sencillo. Ahora vemos el caso 2, que cuando es que tenemos un intervalo de que un estudiante tenga un puntaje entre 60 y 80. ¿Entre 70 y 80 o entre 60 y 80? Ah, yo coloqué que 70. Ya, vamos a decir que es entre 70 y 80, ¿vale? Bien, en este caso ya saben que cómo se estandariza. Bueno, va a ser muy fácil. Aquí también se puede hacer función de la normal, pero acá tendrán que usar aquí creo que para esto UCR, no les recomiendo mucho, mejor vamos a ver la estandarización, cómo se hace. De igual forma, igual, o sea, como hemos hecho aquí, muy parecido. Acá lo único que deben hacer es 70, ese 70 menos la media, ¿no? Menos la media, dividido entre la desviación. Menor o igual que x menos 70 entre la desviación, menor o igual que 80 menos 70 sobre la desviación. O sea, como pueden observar que lo que está sucediendo, bueno, ahora se transforma en una variable aleatoria z, con media 0 y varianza 1. Y aquí lo que yo quiero saber es la probabilidad de que z se encuentre entre 0 y 1. Esto va a ser igual a la probabilidad de z menor o igual a 1 menos la probabilidad de z menor o igual a 0. Y ya saben, ir a las tablas. En este caso es 0,0 exacto y 1,00 exacto, ¿no? Entonces aquí miren, lo que tendríamos es Z00, sería 0,00 es 0.5 o una probabilidad del 50%, y en el caso de 1 sería 1.000, ¿no? 1000 y es 8413. Y aquí escribimos, ¿no? Simplemente restaríamos 8413 menos 0.5 y mi valor de probabilidad es 34.13%. Entonces, en síntesis, ¿qué es lo que está pasando hasta aquí? Que hay un 34.13% de que el puntaje oscile de esta persona, desde un solo estudiante, oscila entre los 70 y 80 puntos. Y es sencillo. Bien. Y luego tenemos el caso 3, ¿no? Como tercer caso, tenemos miren, esto sí es muy importante. En el caso uno y 2 lo que hemos visto es, o sea, cuál es la probabilidad de que un solo estudiante tenga tanto, un solo estudiante tenga entre tanto y tanto. Pero dicen aquí, miren, si se selecciona 50 estudiantes. Ojo, o sea, vean la diferencia. Aquí yo no hablo de un solo individuo, sino que aquí estoy hablando de 50 individuos. De 50 individuos. O sea, vean, dimensionen ello. Estamos hablando de 50 individuos. Y que estos 50 individuos, su puntaje promedio sea mayor a 72. Miren, aquí lo que tendríamos que hacer es esto de aquí. Mi distribución normal. O sea, cada estudiante va a tener la misma distribución, ¿vale? O sea, el estudiante uno va a tener la misma normal 70, 70, 100, el segundo estudiante una normal 70, 100, así sucesivamente, ¿vale?
En este caso yo quiero que Y, miren, ojo, miren, yo quiero que mi Y sea el puntaje que obtuvieron o la suma de puntajes que obtuvieron los 50 estudiantes. O sea, si X1 sacó 10, bueno, X2 sacó 30, bueno, yo quiero que Y sea la suma de 10 más 30. La suma, ojo, la suma, ¿vale? Entonces, hasta aquí entonces mi variable Y va a ser la suma de los puntajes que obtienen los 50 estudiantes, es por ello que lo simbolizo con la sumatoria, ¿no? De hasta los 50 estudiantes de sus puntajes, y esto va a ser una distribución Y, una variable Y que va a ser una normal, donde tengo que sumar 50 veces 70 y tengo que sumar 50 veces 100. Por ello que va a ser una Y normal con 50 por 70 y 50 por 100, que en este caso sería una normal con media 3500 y varianza 5000. Ahora, yo quiero que también dimensionen esto. Yo quiero, ok, aquí lo que yo como les comenté, quería que mi promedio, ojo, que mi promedio sea mayor o igual a 72, ¿no? Es lo que me estaban diciendo, que el promedio sea mayor a 72. O sea, aquí yo lo que voy a tener es la suma de los 50 estudiantes dividido entre 50 y eso va a ser igual a 72, ¿correcto? Miren esto. O sea, si yo quiero que el puntaje promedio, porque esto es suma de puntajes, o sea, lo que tenemos acá es suma de puntajes. Yo quiero que el puntaje promedio sea mayor a 72. El promedio se calcula como la suma de los 50 estudiantes dividido entre 50 igual a 72. El 50 pasa a multiplicar. Y eso hace igual a 3600. O sea, para que el promedio sea 72, la suma de las notas de los estudiantes debe ser igual a 3600. Y aquí viene la magia. Si yo quiero que mi promedio sea mayor a 72, necesito que la suma de puntaje sea mayor a 3600. Entonces, en realidad, lo que yo necesito es que mi variable Y, que tiene una normal 3500, 5000, Y sea mayor a 3600. Y eso va a ser igual a uno menos la probabilidad de que Y sea menor o igual que 3600. Ahora, el cálculo de ello, ¿cómo se hace? Estandaricemos, señores, la estandarización. Simplemente sería en este caso igual a la probabilidad de Y menos 3500 la media dividido entre la raíz de la varianza, porque eso que tienen acá es la varianza. Necesito la desviación, la raíz. Y esto va a ser pues mayor que 3600 menos 3500, etcétera, ¿no? Tengo esto. Y bueno, el resumen, el resultado aquí es la probabilidad de que Z sea mayor a 1,41. Sea mayor a 1,41. Y eso va a ser igual a uno menos la probabilidad de que sea menor o igual que ese 1,41. 1,41, acuérdense bien. Aquí, 1,4, acá está, y 0,01, aquí. Probabilidad 9207. 9207. Acá está. 1 menos 0,9207 y mi valor probabilístico es 0,0793. Que esto se puede decir que es casi un 7,93% de probabilidad, ¿no? De tener estas cuestiones, ¿no? De que el promedio, el puntaje promedio de 50 estudiantes sea mayor a 72. Bien. Señores, así de sencillo entonces es como realizar esta aplicación. Bien. Aquí les dejo, señores, un caso de aplicación para que ustedes puedan intentarlo. Es muy similar a lo que hemos realizado en los casos anteriores. Es para que ustedes puedan realizarlo y puedan reforzar lo que estamos viendo. No es obligatorio, no lo estoy dejando como tarea ni nada de ello, para que ustedes lo desarrollen como gusten. ¿Bien? Bien, bien. Ahora, hablemos rápidamente de la introducción a la inferencia estadística y con ello vamos a hablar un poquito de la estimación puntual, para también irnos un ratito del receso. A ver, señores, ya sabemos entonces que es una distribución normal. O sea, hasta este momento hemos aprovechado esta parte de lo que tenemos, ¿no? Para, para, para hablar sobre la distribución normal, que es una distribución muy, 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 muy importante realmente, realmente. Entonces, nada, veamos ahora, hablemos un poco de la inferencia estadística. Con estos conceptos es que realmente nosotros podemos hablar de la inferencia estadística. A ver, ¿qué es inferencia estadística en primer lugar? O sea, ¿qué cosa es esto realmente? Cuando nosotros hablamos de inferencia estadística, señores, es el proceso,
Pues la técnica estadística es un proceso estadístico mediante el cual nosotros podemos usar datos muestrales, o sea, datos que provienen de una muestra, para realizar extrapolaciones o generalizaciones sobre una población. El objetivo es obtener conclusiones sobre una población basada en una muestra, ¿vale? Es importante evaluar la incertidumbre asociada a estas conclusiones. Bien, entonces, el objetivo es obtener conclusiones sobre una población basada en una muestra y evitar incertidumbre asociada a esto. O sea, saben ustedes bien, como yo les comenté, lo que sucede cuando nosotros trabajamos en estadística o cuando queremos realizar estudios de campo, y pasa mucho dentro de mi campo, que es la investigación de mercados, que no podemos trabajar con toda la población. O sea, si queremos saber la opinión de toda la población, estaríamos hablando de un censo. Pero ¿cuál es el problema? Que censar no es fácil, no es barato y no es óptimo siquiera. Entonces, como nosotros no podemos censar, lo que sí podemos hacer es encuestar, que es encontrar una muestra y trabajar sobre esa muestra. Sí, creo que hay una consulta por ahí, señores. Hay una consulta ahí, creo. ¿Ninguna? Bueno, creo que no hay consultas, entonces podemos continuar. Problema. Ya, como les estaba comentando entonces, señores, como les estaba comentando, en el caso de, o sea, lo que nosotros dentro del campo, que es la investigación de mercados, que es mi campo en sí, lo que sucede es que no podemos trabajar sobre toda la población, entonces trabajamos sobre una muestra. Como nosotros trabajamos sobre una muestra, ¿qué pasa cuando trabajamos sobre una muestra? Necesitamos que las decisiones, los datos y todo el estudio encontrado en la muestra podamos establecer y extrapolar probabilísticamente hablando a toda la población. O sea, si encontramos que la media en mi muestra, la edad media en mi muestra es, por ejemplo, 70, pues yo quiero que en la población, o decir que en la población también es 70, o por lo menos decir que a un tanto por ciento de probabilidad que es 70. Entonces, dentro de la inferencia estadística es importante estos dos conceptos, que es población y muestra. La población va a ser el conjunto de elementos, de todos mis elementos de interés, y la muestra pues va a ser un conjunto o un subconjunto de la población. El conjunto completo, la población es el conjunto completo de todos los elementos de interés y va a estar denotado como N mayúsculo, mientras que la muestra es un subconjunto de la población que está seleccionado para el análisis y va a estar denotado como una N minúscula. Por ejemplo, si mi población fuera todos los estudiantes de una universidad y la muestra en este caso sería pues un grupo de 100 estudiantes seleccionados aleatoriamente. ¿Bien? Es sencillo. Un grupo de 100 estudiantes seleccionados aleatoriamente. Bien, ahora, parámetros y estadísticos. Es importante entender también estos conceptos de los parámetros y los estadísticos. Un parámetro va a ser un valor numérico que describe una característica de la población. Bien, es un valor numérico. El parámetro, señores, es un valor que va a describir una característica de la población. Ejemplo, media poblacional, varianza poblacional. O sea, todo el valor de la población. El estadístico o estimador va a ser un valor numérico que describe una característica de una muestra. Tenemos aquí la media muestral y la varianza muestral. Señores, las medidas y métricas que obtengamos de la población, parámetro, lo que tengamos de la muestra es un estimador o un estadístico. En inferencia estadística, son muy pocas veces donde yo conozco el parámetro. No, no, a veces no lo conozco. De facto no se conoce. Entonces, lo que nosotros buscamos hacer es, a través del estadístico, estimar los parámetros. Entonces, es aquí donde empezamos a hablar de conceptos de estimación, de estimadores. Y aquí es donde aparecen los primeros métodos, la estimación puntual. Entonces, existen en sí dos métodos, señores, para estimar un parámetro. O sea, como les comento, por ejemplo, si yo tuviera una distribución normal con media mu y varianza sigma al cuadrado, yo usualmente no conozco ni mu ni sigma al cuadrado. Entonces yo necesito trabajar con estimadores como la media muestral
y aquí como la varianza muestral. Esto de aquí son estimadores que me van a permitir estimar el posible valor de estos parámetros. Y hay dos métodos, bajo la estimación puntual y la estimación por intervalos, o los llamados intervalos de confianza. Bien, esta mañana vamos a hacer más énfasis en la estimación puntual y la cuarta sesión vamos a hacer énfasis en la estimación por parámetro, por intervalos de confianza. Bien, señores, vamos a darnos un breve stop. Sí, siendo las 11:14, vamos a dar un breve stop. ¿Les parece bien hasta las 11:30 y de ahí regresamos para seguir trabajando en la estimación puntual? ¿Vale? Un breve receso para no saturarlos, porque hasta el momento sí se ha visto un poco pesado el tema. Y nada, aprovechar estos 15 minutos para relajarnos y volver con fuerza. ¿Estamos de acuerdo, señores? ¿Me comentan por el chat? Ya, perfecto. Volvemos en 15 minutos, señores. Adelante con su receso.
Las clases. Hay
Bien, señores, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días. Retomamos entonces la sesión de esta mañana, ¿vale? Vamos a retomar. Un momento. A ver. Y ahí voy a compartir mi pantalla. Mm, Bien, sí se ve, ¿no? Sí se está viendo. Ya. Genial. La grabación sigue. Ah, ya. Sí, sí se graba. Ya. Bien, señores. Vamos a hablar ahora de la estimación puntual. ¿Vale? Vamos a hablar ahora de la estimación puntual. Como les estuve comentando, cuando nosotros hablamos de inferencia estadística, lo que nosotros buscamos es realizar inferencias. Y lo que buscamos principalmente es estimar los parámetros que nosotros encontramos, ¿no? Ese es nuestro principal objetivo. Y para lograr ello, teníamos dos métodos, que como les comenté, teníamos lo que principalmente queremos, tenemos es la estimación puntual y la estimación por intervalos de confianza, ¿vale? Vamos a ver ahorita lo que es la estimación puntual, ¿bien? ¿Qué más? A ver, la estimación puntual, ¿en qué consiste la estimación puntual en sí, señores? La estimación puntual va a consistir en un solo valor que sirve como mejor estimación de un parámetro poblacional, ¿vale? A ver, entonces, lo que nosotros buscamos con la estimación puntual es estimar exactamente, o sea, el mejor valor que estime ese parámetro. O sea, lo que nosotros vamos a encontrar es un solo valor, uno solo, uno solito. Bien, por ejemplo, si tuviéramos un valor aleatorio X que sigue una distribución exponencial con lambda, yo tengo dos formas de calcular ese lambda o de estimar ese lambda. Con un solo valor, que es la estimación puntual, o a través de un intervalo de confianza, donde voy a decir, ok, mi parámetro lambda a un tanto por ciento de probabilidad va a estar entre un lambda cero y un lambda uno, ¿vale? Pero en este caso nos vamos a centrar en un solo valor, o sea, la estimación puntual. Lo que en primer lugar necesitaríamos en una estimación puntual es las siguientes propiedades. Que el estimador sea insesgado. El estimador tiene un valor esperado igual al parámetro. Cuando nosotros hablamos de un valor de un parámetro insesgado, hablamos de que cuando calculamos la esperanza, claro, la esperanza matemática o valor esperado del estimador, este va a ser igual al parámetro. A ver, tengan en cuenta ustedes que el estimador es una función. Va a ser una función, va a ser una ecuación en función de la muestra, ¿vale? Entonces, yo cuando le saco la esperanza a esa función, tiene que ser igual al parámetro. Luego este debe ser consistente. Para hablar de consistencia, el estimador converge al valor del parámetro a medida que aumenta el tamaño de la muestra. La consistencia consiste en que a medida que la muestra se haga más grande o tienda al infinito, pues el estimador converge al valor del parámetro. Y debe ser eficiente, debe tener la menor varianza. El estimador tiene la varianza más pequeña entre todos los estimadores insesgados. Por ejemplo, entre los estimadores, por ejemplo, tenemos la media muestral como estimador de la media poblacional. Para decir que hablamos de algo insesgado, tenemos que sea beta, beta sombrerito, beta gorrito, beta es un estimador puntual de un parámetro beta. Si se cumple que la esperanza de este valor de beta sombrerito es igual a beta, entonces beta sombrerito será un estimador insesgado del parámetro beta. Por otro lado, la consistencia lo que me indica es que si tenemos un valor beta sombrerito, que es un estimador puntual del parámetro beta, si se cumple que el límite cuando n tiende al infinito de que, de la, miren esto, de que la probabilidad de que la distancia, este valor absoluto se marca distancia, la distancia entre el estimador y el parámetro sea mayor o igual que un valor epsilon fijo, usualmente es muy, muy pequeño, es igual a cero. ¿Qué quiere decir? Que la probabilidad, a medida que nuestra muestra sea más grande, nuestra muestra tienda al infinito, o sea, se haga más gigante, la probabilidad de que la distancia entre estos valores, la distancia entre el parámetro y el estimador, sea mayor o igual que el error usualmente son valores muy, muy bajos de 0.001, 0.01, etcétera,
que la probabilidad de que esta distancia sea mayor, o sea, que la distancia supere el error, es igual a cero o tiende a cero. En resumen, a medida que nuestro valor probabilístico, nuestro tamaño de muestra se haga más grande, hay menores probabilidades o se reduce drásticamente, significativamente, las probabilidades de cometer un error, de estimar en error, ¿vale? Es prácticamente ello. El teorema de Chebyshev es aquí el que me va a ayudar principalmente, donde si tenemos que la probabilidad de la distancia entre parámetro y estimador sea mayor o igual que epsilon, esto va a ser menor o igual que la varianza del estimador dividido entre epsilon cuadrado. Ahora, cuando nosotros queremos realizar esta estimación puntual, tenemos dos métodos. Vamos a ver primero el método de momentos. Porque hay dos métodos, el método de momentos y el método de máxima verosimilitud. En este caso vamos a ver el método por momentos. A ver. Entonces, el método de momentos es una técnica de estimación que iguala los momentos de la muestra con los momentos teóricos de la distribución. ¿Vale? En este caso debemos comprender que el momento es el késimo momento de una variable aleatoria x y esto va a ser igual a la esperanza de x elevado a la k, ¿no? En ese momento, de eso estamos hablando en momento, ¿no? Si hablamos de la esperanza de la variable al cuadrado, estamos hablando del segundo momento, si es al cubo, el tercer momento, si no está elevado a nada, el primer momento. Y para calcular el momento en una muestra o el momento muestral, pues simplemente es la suma de los valores x dividido entre n. Para calcular los momentos muestrales, entonces, como les comento, es la sumatoria, ¿no? Es como el sacar el promedio. Y yo debo igualar los momentos poblacionales. O sea, si, por ejemplo, mi momento poblacional fue tanto, simplemente debo igualar. Debo igualar el momento muestral y el momento poblacional, y de esa forma calculo el método de momentos. El método de máxima verosimilitud es un poco más complejo, un poquito más complejo, pero es más exacto y preciso. Es una técnica de estimación que maximiza la función de verosimilitud, que mide la probabilidad de observar los datos dados los parámetros. Para ello necesito calcular primero mi función de verosimilitud. La función de verosimilitud consiste como en realidad tenemos diversos datos en la muestra, yo debo multiplicar las distribuciones. Entonces, sería un productorio de las funciones de probabilidad en los n momentos, ¿no? Si estamos hablando de una muestra de 50, pues 50 veces. Si son 40 muestras o 40 registros, 40 veces. Entonces, lo que yo necesito es primero escribir la función de verosimilitud, ¿no? Que es el productorio. Luego debo calcular el logaritmo de la verosimilitud, que en este caso simplemente es la función log verosimilitud, que es simplemente lo que tenían arriba, sacarle el logaritmo natural. Luego maximizar el logaritmo y para ello debo derivar e igualar a cero. Si yo quiero calcular el máximo de esta función, yo debo, esta función logaritmo, log verosimilitud, debo derivarlo en función de teta e igualar a cero y resolver esa ecuación. Una vez que resuelvo esa ecuación, encuentro el valor que maximiza ello, ¿no? Y encontramos el estimador de máxima verosimilitud. Complejo, un poquito, pero veamos entonces los casos de aplicación para entenderlo mejor, de mejor manera. Supongamos que los tiempos, señores, los tiempos de espera en minutos para un servicio de ATC, atención al cliente, siguen una distribución exponencial con parámetro lambda. Se ha recolectado una muestra aleatoria de 5 tiempos de espera. 2, 3, 1, 4, 5. Determina el estimador de máxima verosimilitud para el parámetro lambda. Determina el estimador de momentos. Y veamos el caso 1 y 2. ¿Vale? En este caso tenemos una distribución exponencial. Quiero calcular por máxima verosimilitud. Aquí estoy haciendo por momentos. Ya vamos a hacer primero por momentos, ¿no? En este caso mi variable aleatoria viene a ser el tiempo de espera en minutos, donde mi variable aleatoria va a seguir una distribución exponencial lambda, ¿vale? Que en esencia la esperanza de esta función va a ser pues 1 sobre lambda. Cuando tenemos exponencial, recuerden, es 1 sobre lambda, la esperanza. Entonces voy a tener una ecuación aquí, una ecuación. Yo necesito el primer momento muestral y el momento poblacional. Recordemos que el momento poblacional es la esperanza de x, el primer momento, 1 sobre lambda,
Y la esperanza muestral, pues, o mejor dicho, el momento muestral puede ser la sumatoria de x sobre n. Si quisiera el segundo momento, pues sería sumatoria de x al cuadrado sobre n. Y aquí necesitaría la varianza, que si mal no recuerdo. No, e de x al cuadrado. Ya, entonces aquí simplemente es igual a, como pueden observar, tengo 1 sobre lambda igual a la sumatoria de x sobre n. Bien, simplemente resolviendo la ecuación, aquí despejo. Miren, este lambda pasa a multiplicar, el n pasa a multiplicar, voy a tener n igual a lambda por sumatoria de x. Esa sumatoria de x pasa a dividir y lo que le queda es el estimador. Lambda, el estimador lambda va a ser igual a n sobre la sumatoria de x. ¿Pero qué te dicen? Se ha recolectado una muestra aleatoria de 5 tiempos, 2, 1, 3, 1, 4, 5. O sea, lo que yo debo hacer es, si estamos hablando de 5 registros, 5 tiempos, entre la sumatoria de esos valores, que es 2, 3, 1, 4, 5. Mi estimador es un tercio, y así nada más. Así de sencillo. Si no les dieran datos, o sea, solamente les digo, tengo N registros y ya está, pues mi resultado sería este. Pero en este caso, como si me están dando valores estadísticos, o mejor dicho, valores reales, pues se realiza ello. En el caso de la estimación por máxima verosimilitud, señores, se hace muy similar. Miren ello. ¿Cómo vamos a hacerlo? Sencillo. Tengo aquí la función de probabilidad. Es lambda e a la menos lambda x. Primero calculo la función de verosimilitud. Y eso va a ser igual al productorio, ¿no? De igual a n, de igual a 1 hasta n. Entonces voy a tener lambda n, porque lambda n veces multiplicado es lambda, lambda por lambda, lambda por lambda. Eso va a ser igual a lambda a la n, ¿no? O sea, lambda por lambda por lambda, eso es lambda a la n. Multiplicado por menos lambda veces la sumatoria de esos xy. ¿Vale? ¿Por qué? Porque vamos a tener e a la menos lambda xy por e a la menos lambda a la xy. O sea, es al final una sumatoria de esos valores, ¿no? O sea, recuerden las propiedades de los exponentes. Entonces aquí tengo mi función verosimilitud. Ahora tengo que sacar la función log verosimilitud. Para ello, este valor debo sacarle el logaritmo. Simplemente el logaritmo natural de lambda, eso va a ser igual a lambda n, perdón, el logaritmo natural de lambda a la n por e a la menos lambda xy. Separamos nada más, estas son propiedades. Si yo tengo logaritmo de x por y, esto va a ser igual al logaritmo de x más logaritmo de y. Si tengo logaritmo de x entre y, eso es logaritmo de x menos logaritmo de y. Logaritmo de x a la y, pues va a ser ese y veces logaritmo de x. Y logaritmo natural de Euler es igual a 1. Así de sencillo, señores. Entonces, aquí aplicamos ello, miren. Tengo a, x, y. Lambda a la n más logaritmo natural de e a la menos lambda xy, ¿no? Esto de aquí. Este n pasa a multiplicar. Tengo n por el logaritmo natural de lambda menos, esto también pasa a multiplicar, menos lambda por la sumatoria xy por el logaritmo natural de e. Esto se vuelve 1 y me queda este valor, esta función. Entonces, esto de aquí es mi función log verosimilitud, ¿no? N por logaritmo natural de lambda menos lambda por la sumatoria de xy. Ahora, eso que tienen ustedes ahí van a derivar. Lógicamente, si mi parámetro es lambda, pues voy a derivar en función del lambda. Entonces derivo. En este caso, la derivada del logaritmo natural de x, o bueno, de lambda, es 1 sobre lambda. Tengo n por 1 sobre lambda. Y pues aquí esta es una constante. Y esto, la derivada de lambda, pues es simplemente 1, es normal, ¿no? Menos la sumatoria de x, y por ser constante. Luego, resumiendo, tengo que la derivada es igual a n, menos, n sobre lambda menos sumatoria de x, y lo único que debemos hacer es igualar a 0. Nada más, igualo a 0 esta ecuación, y lo que me queda es, miren esto, n sobre lambda igual a la sumatoria de xy, este lambda pasen a multiplicar, miren, este lambda pasen a multiplicar, tengo n igual a lambda por sumatoria de xy, y este xy pasen a dividir. Entonces tengo que el estimador de lambda es igual a n sobre la sumatoria de xy, que es un resultado muy similar, o por no decir que es igual, al momento muestral, al método de momentos. O sea que también es igual a un tercio. Señores, hay algo que es importante que ustedes sepan. Va a haber casos, es normal que haya casos donde el método de momentos y o sea, el valor que obtengamos en el método de momentos y el valor que obtengamos en el momento muestral sean similares. Es normal que sean iguales. O sea, lo que obtengamos en máxima verosimilitud y momentos
Es normal que sean similares, suele pasar. Es normal que suceda, señores, es normal. Pero también va a haber casos donde no van a coincidir y también es normal. No se preocupen, no tienen que coincidir. Si coinciden, bacán, si no, no hay problema. Es normal que también haya casos donde no haya coincidencias. ¿Estamos de acuerdo, señores, hasta aquí entonces? Bien, creo que no hay consultas, ¿verdad? Bueno, ok, está bien. En tercer caso, también es importante entender, nos están preguntando, esto va a quedar un poco pendiente, el insesgamiento. Sí, eso va a quedar un poco pendiente, no voy a preguntar. Ok, creo que ahí concluimos. Ah, ahí concluye la tercera sesión. No, bacán, genial. Pensé que había más. A ver, voy a aperturar la sesión 4 para ver si podemos ir adelantando un poquito. Claro, aquí lo que ya viene es los intervalos de confianza. Ujú. Claro, aquí viene ya lo que es los intervalos de confianza. Eso mejor lo dejo para esa sesión. Ya, bacán. Sí, 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 sí. A ver, ¿aquí qué pasó? ¿Por qué lo coloqué pendiente? Fue extraño. Ya, ok. En este caso quiero saber si este valor va a ser insesgado. O sea, si este valor, si este estimador es insesgado. Vamos a hacerlo, ¿ya, señores? Vamos a hacerlo sencillo. A ver, el problema es que esto yo lo hice cuando tenía tableta. Ahora no tengo tableta. Voy a tratar de hacerlo con el mouse. A ver, tengo aquí entonces este lambda. Y yo quiero saber si este valor es insesgado. Recordemos que si queremos saber si es insesgado, necesito... Ah, ya sé por qué no lo hice. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi. Claro, esta cosita de acá es lo que me molesta. Claro. Tengo que hacer una transformación y acá se vuelve horrible. Ya. Esto de acá no va. No va. No va. Pero yo recuerdo haber colocado más problemas. A ver, un momento. No, un momentito. Creo que tengo algo al respecto. Ya boté ese cuadrado. Ahora un momentito, ¿sí? Por favor. Mm, pero la mediana, métrico. Ok, déjame encontrar un ejercicio para poder hacerlo. Un momentito, por favor. Donde podemos aplicar las 5 propiedades y ahí estaríamos cerrando. Cerrando. Creo que acá tengo unos cuantos. Sí, justo. Genial, sí tengo unos cuantos. Ah, un momentito, ¿sí? Un momentito nada más. Luego rapidito. Ujú. Ujú. No quiero tocar gama, porque gama es pesado. Ya sé qué hacer. Vamos a trabajar, señores, vamos a hacer esto. A ver, vamos a ver el caso, un ejemplito rápido. Vamos a suponer que yo tengo un x sub i
un X sub I, va a seguir una distribución binomial, ¿vale? Una distribución binomial, recordemos que la distribución binomial pues va a tener vamos a darle un valor, n igual a 10, pero yo quiero tener mi valor P de probabilidad. ¿Vale? Entonces tengo aquí un valor XY con una distribución binomial, que sigue una distribución binomial con 10 ensayos, pero un valor P desconocido. Entonces, por método de momentos o por estimador de máxima verosimilitud, que es el más usado en realidad, vamos a tratar de estimar el valor P. Es lo que queremos ver, ¿vale? Quiero mi estimador P. Bien, sencillo, ¿cómo hago eso? Miren, lo que vamos a hacer entonces es mi valor P, ¿no? Este valor P subdividido. Voy a calcular el estimador de máxima verosimilitud. A ver, recuerden el caso que aquí mi función de X, me van a disculpar si es que no se ve muy bien, o sea, estoy usando el mouse. Mi f de x en este caso sería pues una distribución binomial, que en este caso es una combinatoria de n en x, combinatoria de n en x. Ay, a ver, un momento. Una distribución n en x multiplicado por, en este caso, p elevado a la x por 1 menos p, que es el complemento, elevado a la 10 menos x. Ah, lógicamente acá en vez de n debería ser 10. Sí, 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 acá debería ser 10. Bien. Si en este caso yo primero necesito la función de verosimilitud, L de P en este caso, que en este caso pues sería mi productorio desde i igual a 1 hasta pues, en este caso, a ver, un momento, aquí una Poisson. Ujú. Claro, en ese caso sería un productorio hasta, en vez de 10 voy a ponerle n, ¿sí? Voy a modificar acá un momento. Acá sería, en vez de 10 sería n. Voy a colocar n. N aquí, n menos x, y acá también sería n. Entonces sería un productorio desde igual a 1 hasta n, ¿no? Multiplicado de toda la función. N de x, ¿no? Por aquí p de x, 1 menos p elevado a la n menos x. Ahora, el productorio, sencillo. El productorio va a ser muy sencillo de realizar. Miren, observen. En este caso, este valor combinatorio, pues me da completamente igual, sería n de x, pues, aunque en este caso, bueno, sería el productorio, mejor dicho. O sea, aquí el productorio se disgrega, sería el productorio de n de x y, el normal, ¿no? Si pasa esto de acá, igual a 1 hasta n, ¿no? Multiplicado por, a ver, este p de x es p de x, pero en este caso sería, pues, a ver, sería p de x1 más por p de x2, p de x3, pues es sencillo. Sería probabilidad, o sea, el valor p elevado a la sumatoria de x y multiplicado por, acá de igual forma, 1 menos p, multiplicado por, en este caso, de igual forma aquí, a ver, es n menos x y por multiplicado más n menos... ah, a ver, aquí sería pues, sería en este caso, acá es m veces, un momento acá sería m, acá también sería m, acá también sería m, acá también sería m. Entonces acá pues sería pues n por m veces, ¿no? N que son los n productorios por m veces multiplicado por sería menos, claro, menos la sumatoria de x y. Ujú, menos la sumatoria de x y. Poco pesado, ¿no? Bien. Una vez realizado ello, entonces, ya tengo mi valor, ya tengo esto de acá. Ahora lo que yo necesito hacer es calcular la derivada de esa cosa. O sea,
Perdón, mejor dicho, debo sacarle el logaritmo. Entonces aquí voy a sacar el logaritmo natural de L de P. A ver, entonces aquí tendría mi logaritmo natural del productorio, ¿no? Logaritmo natural del productorio de M en XI más, claro, como estamos en suma, más, o sea, estamos multiplicando, pues sería más el logaritmo natural de, bueno, acá sería más la sumatoria de XI multiplicado por el logaritmo natural de P más acá NM menos sumatoria de XI multiplicado por uno menos P. No, por logaritmo natural de uno menos P. Ya está. Ahora lo que necesito es derivar ello. Necesito derivar ello. Entonces acá sería pues la derivada, sería el de derivada, el de L de P sobre la derivada de P. En este caso, a ver, aquí. Ay, eso de aquí se vuelve una constante. O sea, yo aquí no encuentro ningún valor P, entonces se vuelve una constante, se va. Chau. Aquí sí tengo, mira, el logaritmo natural de P, pues acá sería pues sumatoria de XI multiplicado por uno sobre P, que es la derivada. Aquí, como pueden observar, pues acá tengo una constante, acá tengo el logaritmo natural de uno menos P. Eso, si mal no recuerdo, es menos NM, acá sería, a ver, ay, NM menos sumatoria de XI, sumatoria de XI, dividido entre el logaritmo natural de uno menos P, pues acá sería sobre uno menos P. Ya está. Así de sencillo. Entonces, aquí sí hay que tener unos conocimientos un tanto sólidos y contundentes en cuanto a eh, esta cuestión con las derivadas, con las derivadas. Ahora, debo resumir esa expresión. Tendría entonces aquí que esto es igual a sumatoria de xy sobre p menos nm menos sumatoria de xy sobre uno menos p. A ver, como son fracciones, lo que yo podría hacer aquí es esto. Así. Tengo entonces sumatoria de xy multiplicado por uno menos p menos nm menos sumatoria xy por p sobre p por uno menos p. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más necesito? ¿Qué más necesito? Miren eso. Ahora, vamos por acá. Aquí lo que tendría entonces es, mira, sumatoria de xy por uno sumatoria de xy, ¿no? Menos sumatoria de xy por p, menos, acá de igual forma, nmp, menos, miren, dense cuenta, menos nmp, menos por menos más sumatoria de xy por p, dividido entre p por uno menos p. Dense cuenta, esto de aquí, menos x y p más x y p, se vuelven cero, y lo que me estaría quedando entonces es esto, sumatoria de xy menos mnp dividido entre p por uno menos p. Ahora tengo que igualar esto a cero. Voy a generar una nueva diapositiva en un momento. Duplicar diapositiva. Eso tendría que borrar. ¿No? En todo caso, duplico otra diapositiva. Ya, listo. Entonces, aquí ahora lo que debo hacer es igualar esta expresión a cero. O sea, recordemos que nos salió sumatoria de xy menos mnp dividido entre p por uno menos p igual a cero. Igual a cero. Miren esto.
Multipliquen esto y esto es igual a cero. O sea, si eso pasa a multiplicarse es igual a cero. Tengo entonces sumatoria de xy menos m np igual a cero. Esto pasa a sumar y tiene sumatoria de xy igual a m por n por p. Ustedes lo que quieren estimar es p. Entonces, sumatoria de xy dividido entre mn. Y esto va a ser igual a p. P estimador. Y listo, de esta forma concluyen. Esto que ustedes tienen acá es mi estimador de máxima verosimilitud. Ahora, si ustedes quieren saber si esto es insesgado, también es muy sencillo. Si yo quiero saber si esto es insesgado, ¿cómo se hace? A ver, en este caso, yo necesito, para que sea insesgado, necesito que el estimador o mejor dicho, la esperanza del estimador de P sea igual a P. ¿Sucederá ello? Veamos. La esperanza de la sumatoria de xy dividido entre mn debe ser igual a ver, el mn sale, no hay ningún problema. Tengo 1 sobre mn multiplicado por la esperanza de la sumatoria de xy. Pero si yo tengo la esperanza de la sumatoria de xy, esto va a ser igual a 1 sobre mn multiplicado por la sumatoria de las esperanzas de xy. O sea, si yo tengo esto, esperanza de sumatoria de xy, la sumatoria sale y tengo sumatoria de esperanzas de xy. Y recordemos que estamos trabajando una binomial, donde en este caso la esperanza de x en una binomial, recordemos que era n por p, ¿vale? O en este caso sería m, porque son m ensayos, m por p. Entonces acá tendría 1 sobre mn multiplicado por, si es una sumatoria hasta enésimo, sería pues m por n por p. ¿Por qué m por p? Porque es la esperanza. Pero como eso se está sumando np más np más np, perdón, mp más mp más mp n veces, sería m por n por p. Se va m con n y m con n y lo que te queda es p. Conclusión, sí es insesgado. ¿Por qué? Porque hemos observado que la esperanza o el valor esperado es igual a este valor p. Señores, una consulta. ¿Hasta aquí vamos un poco claros o quieren que repita algo? No hay ningún problema, por favor, siéntanse en confianza. Y discúlpenme porque estoy usando el mouse. Me gustaría usar mi tableta, pero todavía no he conseguido. ¿Estamos bien hasta este punto? ¿Algo que quieren que aclare? Coméntenme, porfa, siéntanse libres. ¿No? ¿Ninguna? Creo que ninguna. Ok, si no hay consulta, creo que bueno, no hay problema. Vamos a continuar. Entonces, de esta forma es como nosotros podemos calcular si es insesgado. Ahora, luego del insesgado, yo necesito saber si es consistente. Recordemos que para que sea consistente, acá voy a hacer una aclaración. Si yo quiero saber si un valor es consistente, yo necesito hacer esto. A ver, para valor consistencia, sencillo. Yo necesito que el límite, cuando n tiende al infinito, de mi valor de probabilidad, en este caso, o sea, el límite cuando de la probabilidad de que en este caso P menos P sea mayor o igual que un epsilon, debe ser igual a cero. Y para ello me voy a apoyar el teorema de Chebyshev, que me decía que la probabilidad de que P menos P, o sea, la distancia entre el estimador y el parámetro, sea mayor o igual que epsilon,
va a ser igual a la varianza de P dividido entre eh, epsilon cuadrado. Ahora, aquí yo necesito sacar la varianza de P. Entonces, aquí en primer lugar, antes de hacer nada, necesito la varianza de P. Ah, perdón, esto es menor igual, esto es menor igual, menor igual, menor igual. Ya, ¿qué debo hacer aquí, señores? Miren, lo que yo necesito ahora, lo que yo necesito ahora, ya, lo que yo necesito ahora es sacar la varianza de mi estimador, la varianza de P. Miren esto. Esto va a ser igual a la varianza de, ¿cuál era el estimador? Creo que era sumatoria de xy sobre mn. Sumatoria de xy sobre m por n. No, ese es el detalle, ese es el detalle. Ahorita lo que estoy haciendo es énfasis en la parte teórica. Como les comento, eso está en el pensum, lamentablemente. A mí me gustaría hacer un poco más de énfasis en el SPSS, porque es más práctico tal vez para ustedes. Es más, no es que la estadística sea muy pesada, sino que aquí ya estoy entrando en fundamentos teóricos. No voy a considerar eso en la evaluación, lógicamente, porque es muy pesado, pero sí creo que es importante que consideren o conozcan esto. Sí considero pertinente. La próxima sesión, que es la 4, veamos intervalos de confianza. Sí, intervalos de confianza sí podemos hacerlo con SPSS. Eso sí, más rápido. Y para que ustedes puedan entender mejor estos conceptos. Y sí, la quinta sesión definitivamente sí es con full SPSS, así que ahí sí no va a haber problemas. ¿Ven? Entonces, como les comentaba, ¿no? Necesito sacar la esperanza, necesito sacar la varianza, esta cosa. Bueno, acá sería simplemente 1 sobre m cuadrado, n cuadrado, multiplicado por la sumatoria de varianzas de x, y. Las varianzas en este caso, recordemos que era eh, mp por 1 menos p. Entonces acá sería pues 1 sobre m cuadrado, n cuadrado. Acá sería pues como son n veces n, m, p por 1 menos p. N con N, M con M, y aquí lo que me estaría quedando es P por 1 menos P dividido entre M por N. Porque acá es NM y acá es M cuadrado, N cuadrado. Entonces se va. Listo. Una vez realizado esto, puedo continuar nuevamente con el cálculo que estaba haciendo. Vamos a llamar esto X. No, vamos a llamar esto A, para no estar escribiéndolo, ¿sí? A debe ser menor o igual que la varianza, que en este caso es P por 1 menos P por Mn. Y todo esto sobre epsilon cuadrado sobre 1. Extremos por extremos, y lo que me queda es A debe ser mayor o igual que P por 1 menos P, miren esto, por epsilon cuadrado sobre M por N. Y quiero que observen esto. A es un valor de probabilidad, o sea, A es probabilidad. Quiero que ustedes vean eso. A es probabilidad. ¿Qué quiere decir entonces, docente, que sea probabilidad? Que debe ser mayor o igual a cero. O sea, A debe ser mayor o igual a cero, y esto debe ser menor o igual que P por 1 menos P sobre epsilon cuadrado Mn. ¿Por qué hago esto? Porque ahora voy a sacar límites. Cuando yo esto tiendo al infinito, señores, cuando yo los tres valores, si yo uno de los extremos tiendo al infinito, el resto debo tenerlo al infinito. Y va a pasar esto. Cero al infinito es cero. Cuando yo tiendo acá n, el valor de n, aquí es cero cuando n tiende al infinito, a cuando n tiende al infinito, y esto cuando tiende al infinito, n cuando tiende al infinito se vuelve un número muy grande. Y cuando tenemos un valor entre un número gigante, eso tiende a cero. Entonces lo que yo voy a tener es que esto va a ser cero, a cuando tiende al infinito, miren, a cuando tiende al infinito, o sea, cuando todo este valor probabilístico tiende al infinito, va a ser mayor o igual a cero, y va a ser menor o igual que a cero. A eso le llamamos teorema del sándwich, que quiere decir que realmente esto sí se cumple. ¿Por qué?
Porque si el límite inferior tiende a cero y el límite superior tiende a cero, y mi valor probabilístico o el límite probabilístico se encuentra entre estos extremos, obligatoriamente se también mantendrá cero. ¿Y qué pasa? Que se cumple. ¿Qué quiere decir? Que este estimador es consistente. Uy, ¿qué he hecho? Ay, ¿qué he hecho? No es que se descartó. Ay, no. Se descargó. Wow, le di descartar. Mala mía. Pero bueno. Señores, entonces, como les comento, eso es prácticamente lo que tienen que tener en cuenta. No, o lógicamente no se preocupen, no voy a tomar esto en la evaluación final. La evaluación final va a ser más que nada de SPSS, no se preocupen por ello. Nada, ¿alguna consulta hasta este punto o les parece si cerramos aquí la sesión de esta mañana? El día de mañana nos toca la sesión 4, donde vamos a tratar de tocar un poquito más el SPSS. Y bueno, a ver, me comentan, ¿estamos de acuerdo hasta aquí o cerramos aquí, les parece, señores? Sí. Bien, no hay respuesta. Imagino que sí. A ver, creo que... Ok, perfecto, no hay problema. No se preocupen, como les comento, no se asusten mucho con la estadística. Realmente me gustaría ahondar más, pero el mouse me limita realmente. Voy a tratar de... Quiero que me den acceso a la plataforma en GEM y voy a tratar de colgar a videos adicionales, o sea, material extra que encuentre por internet para que ustedes puedan apoyarse. Y van a ver que no es complejo, no es muy complejo, pero sí se necesita dominio de por lo menos integrales y derivadas. Con eso ya lo tienen todo. Bien, no se preocupen, como les digo, voy a tratar de mañana, que la sesión de mañana sea más aplicada y definitivamente la quinta sesión sí es muy aplicada, muy, muy aplicada. Bien, no se preocupen, cuídense mucho, señores. Cerramos aquí nuestra sesión de esta mañana y nada, muchas gracias. Cuídense mucho y que tengan muy buenas tardes. Cuídense, nos vemos.